Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminithi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Tripasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Hoy intentaré también, igual que ayer, que la reflexión sea más corta de lo habitual, para intentar que ayudar a que mi garganta siga mejorando. Entonces vamos a recordar que estamos en el capítulo número 18 de la Bhagavad Gita, y en el texto compartido ayer el Señor había explicado lo siguiente: a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante esa devoción puede entrar en el reino de Dios. O sea, el Señor mostraba a Arjuna al servicio devocional como única vía para comprender perfectamente o comprender en lo profundo a Dios en la categoría de suprema personalidad. O sea, recordemos que a Dios se le comprende en diferentes categorías o de diferentes modos, y todos van ganando en profundidad. Y, o sea, todos van ganando en cuanto a intensidad y profundidad de revelación. Lo mismo sucede con una persona. Cualquier persona podría, desde su experiencia cotidiana, comprender este fenómeno. O sea, cuando usted comienza a escuchar hablar de alguien, después cuando usted comienza a cruzarse o relacionarse de manera momentánea con ese alguien, después esa relación se va profundizando, conversan, se hacen asiduos conversantes, después se conocen más, etcétera, etcétera. Y según se vaya desarrollando una simpatía entre ambos, entonces van surgiendo diferentes lazos o sentimientos que van haciendo la relación cada vez más profunda. Pero también en la medida que hay identificación, entonces podemos ver que se van revelando ciertas cosas, ciertas particularidades del orden de lo personal. Van intercambiándose problemas, diferentes gustos, preferencias, se hacen invitaciones, pasa a la casa a cenar, qué sé yo, o vamos a tal feria, o hay una exposición de arte, acompáñame, ¿verdad? Entonces, eso sucede en el mundo material porque es la tendencia también en la relación con Dios o en el mundo espiritual. Recordemos siempre, al analizar cualquier aspecto, que el mundo material es descrito como una imagen o un reflejo desvirtuado del mundo espiritual, pero aunque es desvirtuado, es un reflejo igual. O sea, el mundo material funciona al modo en que funciona el mundo espiritual, pero el mundo material, debido a sus cualidades y características y las modalidades que dan el funcionamiento de este mundo, no puede ser idéntico, no puede ser igual al mundo espiritual, pero al menos es un reflejo. Así que al menos la intención, el proceso de modo general, tiene que evidentemente ser así también en el mundo espiritual. Entonces, esto quiere decir que el conocer a Dios también va pasando por diferentes fases o etapas, y estas fases y etapas no tienen límite en cuanto a su profundidad. Entonces, para esas fases y etapas, al igual sucede en el mundo material, para ir profundizando en ellas, la relación es necesaria. No se puede conocer a nadie, no se puede comprender a nadie, no se puede llegar a conocer las cosas más profundas de alguien, las cosas más íntimas de alguien, de manera perfecta, de manera veraz, de manera concreta, a menos que usted establezca una relación personal. Claro que una persona podría decirme, pero bueno, yo puedo conocer cosas íntimas de alguien sin
establecer una relación personal o incluso sin ni siquiera conocer a esa persona, porque simplemente puedo, a través de otra persona que lo conozca de manera íntima, conocer estos aspectos. Sí, eso también puede ser. Y esa otra persona, en el caso de Dios, es el devoto puro o el maestro espiritual. Por eso se recomienda ir a un maestro espiritual. Por eso Krishna recomienda en el capítulo número 4 que Arjuna que busque a las almas autorrealizadas, porque esas tipos de grandes almas han visto la verdad y pueden comentarle, hablarle e instruirle acerca de la verdad. Entonces realmente la escritura dice que entre el devoto puro y el Señor no hay diferencia en ese sentido. El devoto puro, debido a la relación con el Señor, conoce perfectamente al Señor. Entonces cuando nos estamos relacionando con Él, nos estamos o debemos pensar que nos estamos relacionando prácticamente con el propio Señor, en virtud de que el devoto puro es un representante genuino de el Señor. Pero aquí viene un detalle, usted tiene que asegurarse muy bien de que esa otra persona es un devoto puro, porque de lo contrario, las cosas que la otra persona les va a decir sobre el Señor, la mayoría no van a ser ciertas, van a ser inventivas de su propia especulación mental. Por ejemplo, a veces podemos escuchar diferentes informaciones de un personaje, de una persona famosa, de un artista, de un cantante. Podemos escuchar que la prensa, incluso sensacionalista, diseña diferentes historias que parten de una situación determinada, pero la transforman tanto que esa situación es tergiversada por completo, ya sea para realzar la fama de ese cantante o de ese artista, o simplemente para destruir su carrera. Esto quiere decir que las informaciones que recibimos a través de otras personas o a través de otros medios no son para nada crédito. O sea, no es, a ver, no, lo que quiero decir es que la información recibida el hecho de que otra persona nos dé una información determinada de alguien, no es para nada crédito de que esa información sea veraz. Entonces, si no tenemos la capacidad o no tenemos o no podemos por nosotros mismos verificar esa información e ir a conocer a ese alguien, que sería lo ideal, entonces deberíamos verificar al menos que la persona que está transmitiendo la información en verdad haya ido, haya conocido, haya estado en ese concierto, tenga una relación estrecha, de prueba de esa relación estrecha y sobre todo de prueba de su veracidad como ser humano, o sea, se le conozca como una persona transparente, sencilla, una persona veraz que dice la verdad, y entonces uno puede confiar en que la información cercana que me está dando es la correcta. De una forma u otra, entonces hay que cultivar una relación y hay que cultivar entonces esa relación, ya sea con la persona directamente, o sea, con el objeto que se quiere conocer, o con aquel que conoce a la perfección este objeto. Pero incluso aquel que conoce a la perfección ese objeto, en el caso del maestro espiritual, no solo te va a hablar del objeto, te lo va a describir, sino que te va a instruir en el método, en la dirección, en las maneras, indicaciones por las cuales tú mismo puedes llegar a conocer a esa persona. Es el objetivo. El objetivo del maestro espiritual no es quedándose hablándote por siempre del Señor, ¿verdad? El objetivo del maestro espiritual es que tú experimentes, que tú realices por ti mismo al Señor a través del método que Él te va a explicar. O sea, Él te va a explicar cómo Él llegó a esa experiencia, cómo Él llegó a esa relación, y tú debes aplicar el método en tu propia vida según tus propias condiciones y características personales, y debes ir por ti mismo a por el Señor, pero siguiendo el camino descrito perfectamente, o sea, siguiendo y confiando con toda fe en las indicaciones. Entonces el maestro espiritual, el método que te va a instruir es el método de el servicio devocional, y ese servicio devocional comienza por el escuchar y cantar los santos nombres. O sea, el método de servicio devocional prescrito, el método de servicio devocional autosuficiente para esta era de Kali Yuga, donde nada más funciona
de manera eficiente es la escucha o canto del santo nombre, que primero se hace de manera impura y después se va purificando en el propio proceso y en virtud de la asociación con el maestro y otros devotos también que están sinceramente entregados. En el Chaitanya Charitamrita, en la sección Madhya Lila, capítulo 15, verso 109, se dice lo siguiente: con el canto del santo nombre del Señor se disuelve el enredo en las actividades materiales. Como consecuencia, la persona se siente muy atraída por Krishna, la suprema personalidad de Dios. De ese modo se despierta su amor latente por Dios. O sea, habla del canto, ¿verdad?, del santo nombre también como proceso purificatorio, ya de eso habíamos hablado, y como también permite que el amor por Dios se despierte, y después que se despierta, evidentemente la persona sigue cantando el santo nombre, porque cuando usted despierta el amor puro por alguien, entonces usted quiere seguir cantando el nombre o repitiendo el nombre de ese alguien. Y en el texto número 110 continúa diciendo: el santo nombre del Señor Krishna mediante el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es un aspecto muy atractivo que atrae a muchas personas santas y generosas. Es el destructor de todas las reacciones pecaminosas y es tan poderoso que, excepto para aquellos que no sienten atracción por cantarlo, él se vuelve fácilmente asequible para todos, incluso para la persona que pueda ser considerada de la más baja clase. El santo nombre del Señor, el santo nombre de Krishna, es quien controla la opulencia de la liberación y es idéntico al propio Krishna. Por el simple hecho de tocar el santo nombre con la lengua, se obtienen efectos inmediatos. Cantar el santo nombre no depende de la iniciación, no depende de tener actividades piadosas, ni depende de los principios regulativos de los diferentes varnas y ashrams, o sea, de las diferentes etapas de la vida que suelen observarse antes de la iniciación. El santo nombre no tiene que esperar ninguna de esas actividades, porque el santo nombre es autosuficiente. Entonces, el servicio devocional está al acceso de todos, al menos el inicio en el servicio devocional, porque el inicio en el servicio devocional está dado, está contenido en el canto y escucha del santo nombre, el canto y escucha, en este caso, del mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Un mantra que es un llamado nostálgico donde la entidad viviente le está pidiendo al Señor Supremo que por favor la ayude a volver a situarse en su posición de sirviente eterno. Ayúdame, Señor, por favor, a ser tu sirviente eterno. Ayúdame a que yo siempre te esté recordando, ayúdame a que yo siempre te esté sirviendo y a que el fuego del amor por ti esté ardiendo cada vez más en mi corazón. Entonces, ese santo nombre se dice que es autosuficiente en sí mismo. Esto significa que en verdad el santo nombre no necesita de nada más. Realmente el santo nombre en sí mismo contiene toda la potencia. Lo que pasa es que con frecuencia vemos que el practicante tiene cierta impureza y entonces enriquecer el santo nombre o complementar el santo nombre
Complementar no es la palabra porque Él es completo en sí mismo. Añadir a la práctica algunos elementos que ayuden también a lidiar con esa impureza. Entonces eso hace que para el practicante el sendero sea más rápido, el sendero sea también con resultados más sólidos. Pero el santo nombre por sí mismo, recitado, repetido, con completa fe en su poder, recitado y repetido con completa seriedad, con completa regularidad, con completa constancia, bien guiado, uno instruyéndose sobre sus diferentes ofensas para tratar de no cometer ofensas que puedan limitar el efecto del santo nombre, asociándose e intercambiando con devotos del Señor que tengan fe en el santo nombre. Entonces uno puede alcanzar todo lo que uno anhela. Incluso la escritura dice que el santo nombre es el único que concede de manera perfecta tanto los anhelos materiales como los anhelos de tipo espirituales, como los anhelos de tipo cognitivos o los anhelos esos filosóficos de comprender el Brahman, etcétera, etcétera. Por eso el Srimad Bhagavatam recomienda que cualquiera, ya sea el materialista, como aquel que quiera alcanzar la liberación, como aquel que no quiera alcanzar nada de ningún tipo, todos deberían cantar los santos nombres del Señor. En el propio Chaitanya Charitamrita más adelante dice que cuando uno tiene la dicha de que la semilla del servicio devocional o de amor por Dios ha caído en su vida a través de otro devoto, entonces uno debe comenzar a hacer de jardinero y cultivar esa semilla mediante Savana Kirtana Vishnu, o sea, mediante el escuchar y cantar el nombre del Señor Supremo. Entonces esa es básicamente, podemos comprender que el canto del santo nombre, escuchar y cantar el santo nombre, es el método prescrito, el método ideal, el método inicial y el método perdurable de servicio devocional. Es el método prescrito también para esta era de Kali Yuga. O sea, en él está contenido toda la fortaleza. Si llegamos a tener la suerte de comprender eso, si llegamos a tener la suerte de reflexionar en este asunto con detenimiento y con calma en nuestros momentos en solitario, y lo hacemos mientras cantamos o repetimos el santo nombre, entonces nos convertiremos en personas muy dichosas, porque una vez comprendamos de manera firme la potencia real que hay dentro de la vibración sonora del santo nombre, entonces se puede decir que nuestra vida está completa, porque a través de la meditación en la repetición de esa vibración sonora podremos comprenderlo todo, podremos realizarlo todo, podremos purificarlo todo, podremos transformarlo todo. En resumen, podemos no solo autorrealizarnos, sino volver a restablecernos de manera completa y perfecta, aún sin abandonar este cuerpo, en la posición trascendental de sirvientes eternos de Dios, y podremos, aún sin abandonar este cuerpo, aceptar un cuerpo espiritual. O sea, hay una parte del proceso del servicio devocional donde la entidad viviente, una vez purificada de varios aspectos muy grotescos, varios aspectos que entorpecen mucho su relación con Dios, una vez purificada, ella se va absorbiendo tanto que llega un momento en que esa entidad viviente, cuando está libre de las ataduras materiales, cuando ha superado también la concepción impersonal o del Brahman, esa entidad viviente comienza a vislumbrar ciertos aspectos como la forma o una de las formas del Señor, cualidades y también pasatiempos del Señor. O sea, actividades del Señor en el mundo espiritual, de acuerdo al sentimiento que él ha desarrollado con respecto al Señor. Esas actividades pueden ser de dos tipos de modo general. Pueden ser las actividades que desarrolla el Señor en forma de Narayana, o sea, los planos de conciencia llamados como Vaikunta, o donde generalmente se experimenta un sentimiento reverencial hacia Dios, o sea, se ve a Dios, ¿verdad?, como el Supremo, y entonces siempre se le está glorificando, se le está adorando, se le está admirando.
Y o también puede vislumbrar actividades del Señor en Coloca brindaban o en el plano central, en el plano original donde el Señor se encuentra manifestado en su aspecto de Krishna, Govinda, Gopal, etcétera, etcétera. Y entonces que cuando ese practicante empieza a tener vislumbres reales sobre esos pasatiempos, entonces al principio esos vislumbres son como observador, que simplemente vislumbra o recuerda también de algunas lecturas que estimulan el recuerdo de sus pasatiempos y él participa como si los estuviera viendo. De pronto los pasatiempos se les muestran fragmentos de pasatiempos. Pero cuando eso se va repitiendo durante el canto y en la práctica y van surgiendo los síntomas extáticos, etcétera, etcétera, en virtud de la purificación y de la asociación en el devoto o el practicante, entonces llega el momento que el vislumbre o la visualización, el ver fragmentos de sus pasatiempos le va resultando cada vez más realista, más atractivo y va entonces comenzando a desear experimentar esos pasatiempos, o sea, participar también de esos pasatiempos. Pero, ¿qué pasa? Para participar de los pasatiempos espirituales tienes que asumir un cuerpo espiritual. No hay manera de participar en un pasatiempo a no ser que usted tenga una presencia en ese pasatiempo. Entonces, desde el punto de vista impersonal, usted no puede participar de ningún pasatiempo. Tú no puedes jugar con tu niño, tú no puedes acariciar a tu niño, tú no puedes lactar a un niño, tú no puedes salir con tu pareja, tú no puedes compartir un café, tú no puedes hacer nada, ningún pasatiempo en un plano determinado, a no ser que te hagas presente en ese plano, o sea, que aceptes una existencia, un determinado cuerpo, una determinada manifestación en ese plano. Entonces, en ese punto, la entidad viviente tiene que aceptar, debe aceptar un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual va a estar en virtud de los sentimientos que ha ido desarrollando para con Dios. Sentimiento de madre, sentimiento de amante, sentimiento de amiga, sentimiento de amigo, sentimiento de vecino, o sea, de persona así que conoce pero no tiene un lazo íntimo, diferentes sentimientos. Entonces, esos sentimientos junto con esos deseos de relación y de actividad van a otorgar un cuerpo. O sea, se va a identificar con un personaje en el mundo espiritual. Y entonces a partir de ahí comienza una siguiente etapa, que es la etapa de que ya en los pasatiempos esa persona, su meditación no solo va a estar en la observación del pasatiempo, sino que va a estar en la participación, va a comenzar a participar de manera vívida en ese pasatiempo. Estoy hablando de un estado muy elevado de conciencia espiritual. Entonces puede suceder que esa persona a veces pueda perder la noción de su conciencia material y pueda comenzar a hacer actividades no comprensibles o no entendibles desde el punto de vista externo, porque simplemente estará haciendo la actividad que está realizando en el pasatiempo. Es como un sonámbulo. Puede ser que esté soñando con algo y esté realizando o hablando sobre esos temas, pero en verdad eso no encaja, no tiene que ver nada con su realidad material, entonces se ve como algo loco, ¿verdad? Una locura. Y entonces, ¿qué pasa? Se dice que el místico, el devoto, cuando está en presencia de personas que carecen de fe o personas que no pueden comprender ese tipo de comportamiento o ese tipo de conductas o de síntomas, debe aprender el arte de controlarlos. O sea, puede ser que la persona o el devoto puro tenga una tendencia, esté viviendo, esté experimentando ciertas cosas de su cuerpo espiritual y en su conciencia espiritual, y entonces tenga un oleaje de impulsos, un oleaje de comportamiento, un oleaje de síntomas a nivel corporal, como comenzar a llorar mucho o comenzar a reír mucho o a dar saltos o a danzar, pero si él se da cuenta de que está en un lugar donde hay personas que no van a comprender eso o que van a blasfemar contra esos síntomas, entonces él debe aprender el arte de regular eso.
O sea, regular esos impulsos, aprender a vivirlos internamente sin manifestarlos externamente. Esto es un acto de compasión. Es un acto de compasión porque significa un poco regular el deseo que está teniendo uno, un deseo maravilloso y puro, regularlo por el bien de los otros. Porque la escritura describe que todo aquello que causa una perturbación en la conciencia de los demás y peor aún, que lleva a los demás a blasfemar sobre algo espiritual y puro, o sea, a hablar mal de algo espiritual, entonces eso es malo para esas personas. Entonces nosotros estamos induciendo sin querer violencia contra esas personas. Hay personas que quieren y les encanta el teatro, ese teatro de mostrar síntomas supuestamente que están sucediendo en ellos y se caen al suelo y no sé cuánto. En muchos casos son histeria, pero incluso en los casos que sean reales, les gusta que suceda frente a cualquiera o en cualquier lugar sin examinar si es el lugar más apropiado y la compañía más apropiada. Eso simplemente denota una completa inmadurez todavía en el sendero espiritual, y esa persona lo único que está haciendo es provocando una situación la cual hace que otras personas caigan en inquietud de conciencia o inquietud mental, empiecen a hablar, empiecen a no ir más a ese lugar. O sea, ese comportamiento inexperto lo único que está haciendo es alejar a las personas que están buscando al Señor Supremo de una manera u otra. Pero bueno, les estaba comentando, todo esto comenzó por el servicio devocional como una forma, la única forma de llegar al Señor Supremo y cómo eso va ganando en profundidad. Entonces, después de ese texto, el texto número 55, el Señor dice lo siguiente: aunque mi devoto puro esté dedicado a toda clase de actividades, bajo mi protección y por mi gracia, él llega a la morada eterna e imperecedera. Y entonces este texto, como también es un texto muy profundo, y ya el tiempo está súper pasado para mí, un texto muy profundo y muy peligroso en su interpretación, si Dios permite, es el que abordaremos mañana. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe durante el día de hoy. Que dediquemos tiempo a reflexionar sobre la importancia de los santos nombres. Los santos nombres no es un sonido para tranquilizar la mente, eso es un efecto colateral. No es un sonido para quitar la ansiedad, el estrés, etcétera, etcétera. No es un sonido para sanar enfermedades, ni esto ni aquello, aunque puede funcionar para todo eso. Es importante que reflexionemos sobre este hecho, la importancia de los santos nombres como representación genuina, sonora, de la suprema personalidad de Dios en toda su connotación y alcance. También representación de su forma, representación de sus pasatiempos, representación de sus cualidades. O sea, el santo nombre es la vasija perfecta donde está contenido todo el Señor, y lo mejor de todo es esto: ha sido introducido al plano de conciencia material. El santo nombre de Dios no pertenece al mundo material. Hasta que usted no sea capaz de comprender eso, de creer eso con profunda fe, el santo nombre estará limitado en su vida. Usted no podrá experimentar los verdaderos beneficios del santo nombre. Usted tiene que meditar en este asunto. El santo nombre, si es el nombre del Señor Supremo, entonces eso quiere decir que no pertenece al mundo material, porque si el Señor no pertenece al mundo material, sus santos nombres tampoco. Ese es el primer punto. Es lógico, un punto lógico, pero es muy difícil, a las personas les da trabajo aceptar eso. Y ese trabajo se debe a las impurezas, al pensamiento materialista y a otros aprendizajes anteriores. Ahora, hasta que usted no se purifique todo eso, por eso es necesario el proceso de purificación. Usted no se purifica y acepta con fe, entonces usted no podrá comprender eso, y si no lo comprende no lo podrá experimentar, porque sin fe no hay avance espiritual posible. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna